Glória a Deus. Quantos estão felizes em estar na casa do Padre? Amém. Solo Dani está feliz. Quantos estão felizes em estar na casa do Padre? Quem vive, igreja, a su nombre e a su pueblo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Padre, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Te damos graças por mais um dia de vida. Graças, Senhor, por mais um dia que Tu nos ha regalado um aliento de vida, Senhor. Graças por cada vida que está aqui hoje, Senhor. Eu te pido, Senhor, que não seja eu, Mateo, hablando, Padre, pero que seja uma voz de Su Espírito através de minha boca, Senhor, ministrando esta palavra, Senhor, esta palavra que has queimado em meu coração nesses dias, Senhor, e eu creio que essa palavra também vai queimar através de Tu presença o coração de cada vida que está aqui, Senhor, uma palavra de cambio, uma palavra de transformação, para que nossa mirada seja diretamente ao propósito Tuyo, Senhor, porque solo Tu eres o único de honra e glória, Senhor, porque Tu não compartes Tu glória com nadie, Tu não compartes Tu honra com nadie, Senhor. Padre, isso todo não é para o homem, não é sobre poder, fogo e glória, não é sobre Mateus, sobre quem seja que está aqui. Todo que sucede nesta casa é tudo sobre Ti, é tudo para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Dá uma ofrenda de aplauso ao Senhor. Aleluia. Mira uma coisa. Quantos, antes de começar a ministrar, antes de começar a predicar, quero falar com vocês. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo de que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, ¿verdad? Nosotros nos aferramos, yo creo que esa es la palabra, aferramos, ¿no? Aferramos a cosas, aferramos a lugares, aferramos a personas, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos? No sé si eso solamente ha pasado conmigo, yo no sé si yo soy el único, pero hay alguien aquí que se aferra, es normal, ¿verdad? Amém? La medida que vai passar o tempo, vamos aferrando essas coisas, aferrando a lugares, aferrando a pessoas, aferrando a situações, donde nos trae comodidade. Habla assim comigo, comodidade. A vezes estamos naquele trabalho, não? Que já está bueno, já está, já nos sustenta, nos sostiene el suficiente de lo que tenemos, de lo que necesitamos. A veces estamos en aquella casa que ya está bien, no hace falta cambiar de nada, está maravilloso, está cómodo, ¿verdad? Es por eso que la mayoría, y hablando a gente cristiana, a evangelio, ¿verdad? Es por eso que la mayoría de las personas, de nosotros cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿verdad? Hombres de fe, mujeres de fe, nos cuesta a veces desaferrarse de cosas, ¿verdad? Nos cuesta a veces dejar algunas cosas, nos cuesta a veces soltar, ¿verdad? Nos cuesta un poco, porque nos duele un poco. Yo he venido de un ministerio allá en Brasil, de que muchas veces hemos cambiado de edificios, muchas veces hemos cambiado de fincas, muchas veces hemos cambiado de lugares, muchas veces han salido personas, muchas veces han llegado personas nuevas, ¿verdad? Entonces eso a veces nos cuesta porque invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos nosotros mismos, ¿verdad? Es por eso que a veces hay gente que no está viviendo el nuevo de Dios en nuestras vidas. Porque não queremos desaferrar-se de coisas, não queremos soltar algumas coisas. Dile assim comigo, a comodidade te aleja de lo nuevo de Deus em minha vida. Repita assim comigo, a comodidade me aleja, não, perdão, a comodidade te pode alejar de lo nuevo de Deus em minha vida. Eu he aprendido com a pastora Tatiana em estes tempos aqui em universidade, de que é muito bueno, mientras estamos tendo ministrações, é bueno que a veces apuntemos algo, porque talvez Deus me pueda usar, me hablar alguma coisa a ti,
Deus pode usar al pastor, a quem seja que está ministrando aqui a ti, e tu apuntando isso, Deus te pode usar a lo que tu apuntado, ensinando e revelando coisas novas para ti. Amém? Então, há alguns pontos que, se tu tem algum boli, se tu tem algum papel, lo que seja aí, el mob, em bloco de notas, se tu puedes apuntar, é muito bueno. La comodidad te aleja de lo nuevo de Deus em mi vida. A ver? Vamos ver uma coisa. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Não. Quantos discípulos Jesus tinha? Jesus tinha 72 discípulos e tinha 12 apóstolos. Amém? Jesus tinha 72 discípulos e tinha 12 apóstolos. Jesus estava preparando seus discípulos em meio de uma multitud, ¿sí? Em meio de uma multitud, e estava preparando e separou 72 discípulos. Amém? E Jesus viu aqueles discípulos, na visão de Jesus, eles estavam preparados. Habla assim comigo, preparados. Agora temos que recordar uma coisa. O ministério de Jesus foi muito curto. O ministério de Jesus só foi 3 anos, verdade? Pensa assim comigo. Os discípulos, vamos pensar uma coisa. Os discípulos tiveram pouco tempo para conhecer a Jesus verdadeiramente, para caminhar com Jesus verdadeiramente, para aprender com Jesus verdadeiramente, verdade? Então foi pouco tempo. Pero mira uma coisa. Que hace Jesus com eles? Jesus envia. Habla assim comigo, envia. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 10, verso 3. Livro de Lucas, capítulo 10, verso 3. Amém? Los que no tienen, va a salir aquí en la pantalla. El libro de Lucas, capítulo 10, verso 3. Vamos a leer 3 y 4, pero vamos a empezar aquí del 3. Va a decir así. Yo voy a decir aquí. Muy bien. Jesús está diciendo a sus discípulos en medio de la multitud, ¿vale? Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Se Jesus me está enviando, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Vale, igreja, vamos predicar juntos, vale? Se Jesus me está enviando, eu tenho que estar preparado. Glória a Deus. Ou seja, se Jesus me envia como cordeiro, em meio de lobos, eu estou entendendo o seguinte: eu vou para uma guerra, eu vou para um conflito. E para ir a uma guerra, tem que estar preparado. Hay que estar preparado. Pero mira que increíble isso. El 4 que vai dizer: não llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Ou seja, não llevéis nada. E a nadie saludeis por el camino. Ni a tu suegra tu tens que saludar. Ni a tu hermano tem que saludar, a nadie, ni al pastor tu tem que saludar. Se Jesus te enviou, ni a nadie tu tem que saludar. Jesus está dizendo assim, ou seja, temos que estar preparados. Pero espera, se eu estou preparado e se eu vou para uma guerra, eu quero correr. Eu tenho que correr palo, eu tenho que correr armadura, porque eu tenho que defender-me, eu tenho que correr o que há, eu tenho que dar adeus a minha mamã, eu tenho que dizer hasta luego a meu papá, eu tenho que estar preparado. Pero Jesus está dizendo aqui: ide, e aqui nos envio como cordeiro em meio de los lobos, pero no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, e a nadie saludeis. Jesus está dizendo aqui que não tem que levar nada. Não temos que levar nada. E a primeira coisa que Jesus está ensinando a seus discípulos é aprender a caminhar com Ele, é aprender a confiar em Ele. Está ensinando, é a primeira coisa. É a primeira coisa. Jesus não está dizendo assim: Dani, eu te envio porque tu vai ter muita coisa, porque há bendições sobre sua vida. Não, Jesus de princípio, a primeira coisa está dizendo: Dani, tu vá, porque eu te vou enviar como cordeiro em meio de los lobos, pero olvídate todo, pero no tranquilo, Dani, confia em mim, porque eu sou o que estou enviando a ti.
Eu estou enviando a ti. Igreja, entenda uma coisa: Ele que envia, guarda. Ele que envia, protege. Ele que envia, sostene. Ele que envia, provê. Ele que envia, provê. Aleluia. Quantos estão entendendo? Agora, Jesus está ensinando aqui a seus discípulos uma coisa muito importante. Aqui eu creio que, a ver, espanhóis, quantos são espanhóis? 1, 2, 3. Eu, em nome de Jesus, 4. Muitos vieram de diversos países. Aqui é milhões de nações aqui, verdade? É uma igreja de nações. Jesus, quando envia a seus discípulos, Ele está ensinando a seus discípulos a sujetar-se bajo uma palavra. Não há envio sem palavra. Se te estão enviando sem palavra, não vem de Deus. Se vai em uma direção sem palavra, não vem de Deus. E a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui nesse texto é a não tornar-se, agora tu vai entender, por não aferrar-se nas coisas. É a não tornar-se dependente de coisas, e senão tornar-se dependente de uma palavra. Tu está aqui, eu estou aqui, em Espanha, em Valência, porque eu tive uma palavra. Eu tive uma palavra. Eu fui enviado a este lugar por uma palavra. E eu creio que muitos aqui estão por uma palavra. Pero isso é incrível, porque mira, isso que acabamos de ler em Lucas 10:5, amém? É o princípio da caminhada de Jesus com seus discípulos. É o princípio. Estamos falando do princípio. Agora vamos, fíjate outra coisa. Agora vamos ao final. Livro de Lucas, capítulo 22, verso 35. Livro de Lucas, capítulo 22, verso 35. Vamos ao final. Porque no princípio, Jesus está ensinando a seus discípulos a confiar em Jesus. A confiar em Ele. O que vai dizer? Capítulo Lucas 22, 35 diz: E a eles dijo: quando os enviei, sem bolsa, sem alforja, sem calçado, os faltou algo? Não faltou nada. Não faltou nada. Dile ao irmão que está a seu lado: não te vai faltar nada. Não te vai faltar nada. Aleluia. Não te vai faltar nada. Não te vai faltar nada. Minha versão vai dizer assim: logo Jesus a todos, quando los enviar a ustedes sem monedero, nem bolsa, sem sandália, acaso les faltou algo? E lhe responderam: nada, nada. E no princípio Jesus está ensinando a seus discípulos como ele hace, como deve ser, como vai sostener, como guia. Jesus está ensinando a seus discípulos a maneira correta que deve ir-se, a confiar nele. E agora no final, eles já estão preparados. Já estão todos preparados. E ele 36 vai dizer: mira, a hora que tu está preparado, igreja, a hora que tu já foi para a guerra, confiando em Jesus, amém? Ele 36 vai dizer, Lucas 22, 36, o próximo verso vai dizer, vou dizer minha versão, diz: entonces les dijo, ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, y el que no tenga espada, que venda tu manto e compre uma, porque agora sim nós outros vamos para a guerra. Vamos entrar, como dizemos em Brasil, de cabeça, com os dois pés no pecho. Vamos entrar com todo. Agora, o que quero dizer?
Com todo isso, quero que tu entenda que existe um processo hasta que Deus gane 100% de nosso coração. E esse é o tema da palavra que quero falar com vocês hoje. ¿Dónde está su corazón? Dile al hermano que está a su lado, ¿dónde está su corazón? Dile al hermano de la derecha, ¿dónde está su corazón? A la de la izquierda, ¿dónde está su corazón? No vale contestar en el pecho, ¿vale? ¿Dónde está su corazón? Entiende una cosa, cosas tienen sus lugares en nuestras vidas. Y nuestro corazón tiene un lugar que es solo para uno. ¿No entendieron? Cosas tienen lugares en nuestra vida. Pero lo que Dios está diciendo a ti hoy es que si su corazón, solo tu corazón, pertenece a Él. O sea, Él no comparte tu corazón con nadie. Él no comparte a ti con nadie. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están conmigo? Glória a Deus, aleluia. E esse é um grande desafio que nós vamos a ter ao longo al trajeto de toda nossa vida como homens de Deus, como mulheres de fé. E aqui quero começar a palavra, aqui quero começar a ministrar lo que Deus ha ministrado, não foi esta semana, pero ha ministrado essa palavra hace mucho, e é uma palavra que está queimando meu coração e eu quero compartilhar com vocês, amém? Amém? É incrível. Vou falar sobre Abraão. Alguns vão dizer, Mateus sempre que vem predica sobre Abraão, Isaac, verdade? Pero eu entendo o seguinte: Abraão é o padre de lá? Ok. Para eu trabalhar em reino, quando hablo de reino, estou falando de obra. E sem fé, a obra é? Ok. Para agradar a Deus, tenho que ter? Ou seja, nada melhor que aprender com o padre de la fé. Amém? Vamos lá. Increíble como que a história de Abraão, durante toda a vida dele, ele se torna rehén sempre de coisas. De Ló, de Faraó, sempre está rehén a coisas. Sempre está aferrado a coisas. E Deus sempre tem que intervenir na vida de Abraão. ¿Por quê? Porque ele interviene sempre na vida de Abraão, porque ele quer lograr 100% ter o coração de Abraão. E aqui temos uma história que todos conhecem, verdade? Que é o momento mais increíble, é o momento mais impressionante de la vida de Abraão, que está em livro de Gênesis capítulo 21. En el libro de Gênesis capítulo 21 é quando nasce el hijo de la promesa. Habla assim comigo, el hijo de la promesa. É o momento mais increíble de la vida de Abraão. É quando nasce el hijo de la promesa. Ele está vivendo os melhores tempos de sua vida. Eu creio que ele está vivendo os melhores. Ele como tinha um sonho de ter um filho e nunca ha podido. Eu creio que está vivendo aqui, neste tempo, o melhor tempo de sua vida. E Abraão está vivendo o melhor tempo de sua vida em sua maior idade, em sua vejez. Abraão é um homem maior. Quantos anos tinha Abraão quando tuvo Isaac? 100 anos. Dile assim comigo, 100 anos. 100 anos, Abraão tuvo o cumprimento de uma promessa. 100 anos. 100 anos Abraão estava dando frutos. Com 100 anos Abraão estava dando produtividade. 100 anos Abraão era uma terra fértil e aún estava dando frutos. Levanta tus manos. Eu quero, declara assim comigo: eu serei uma terra fértil. Eu serei produtivo. Eu darei muitos frutos hasta el último día. Hasta el último día. Si quiere aplaudir, aplauda ao Senhor. Toda a honra e toda a glória se dará solamente a Cristo. Tenemos que produzir hasta la venida de Jesús. Hasta la venida tenemos que dar frutos. E se Deus nos chama para sua glória antes que Jesus venga, temos que dar frutos. Assim temos que ser produtivos como Abraão. Abraão estava vivendo sua melhor fase. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 21, verso 1. Capítulo 21, verso 1. ¿Cuántos tienen? Aleluia. Vai dizer assim. Espera. Dice:
Dice así la palabra. Voy a leer mi versión, que dice así, mira. Tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado de Dios. Dile así conmigo, en la voluntad de Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años, dile así conmigo, 100 años, cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Tenemos que hacer banquete. Tenemos que festejar. Abraham estava festejando. Abraham estava vivendo su mejor tiempo. Abraham estava vivendo su mejor fase en su vida. Da vida de él personal, de ministerio, de su familia. Estava vivendo el mejor tiempo. E Abraham estava haciendo banquete. Dile assim comigo, hay que festejar-se. Hay que festejar, hay que hacer festa. Dile assim comigo, hay que hacer festa. Sí, tú estás alegre con lo que Dios está dando a ti? Deus não te está dando bendições, não te está bendecindo. Tu tem que fazer festa, hay que hacer banquete. Hay que hacer festa, invitar a nosotros, hacer la barbacoa. Aleluya, glória a Deus. Então Abraão estava já com a promessa. Pero sabe lo interesante que nessa história, depois de todo que sucedió, depois de todo lo que sucedió, que Dios ha bendecido a Abraham, Abraham empezó a vivir normalmente. Dile así conmigo, normalmente. Empezó a vivir normal. Acabó. Listo. Nació la promesa. Todo que Abraham quería tener, tuvo. Dios prometió, Dios cumplió, porque Dios... La única cosa que está arriba, por encima de Dios, es su palabra. O sea, si Dios dijo, Dios va a hacer. Dios cumplió. Y nació. Y el niño estaba en el brazo. Y listo. Se acabó. Abraham empezó a vivir normalmente. Y mira una cosa, muy interesante. Isaac, el nombre de Isaac, solo vuelve a aparecer en la historia después en el capítulo 22. Hay como un silencio de Dios con Abraham, de Dios con Isaac, de Abraham con Isaac, de Abraham con Dios. Hay un silencio. Isaac solo aparece en el capítulo 22. La Biblia solo vuelve a hablar sobre Isaac en el capítulo 22, cuando Isaac tiene que subir allá en el monte con su papá. Y me tocó pesquisar una cosa, porque ya en un rato tú vas a darse cuenta de lo que estoy diciendo. Me tocó pesquisar, no dice la Biblia eso, pero dicen historiadores de la Biblia, ¿verdad? No somos teólogos, no somos cosas, pero es bueno pesquisar también y filtrar lo que es bueno y rechazar lo malo. Entonces hay un histórico, los historiadores de la Biblia, dice que Isaac era como un adolescente. Isaac tenía entre más o menos entre 15 a 20 años, 20 y algo. No se sabe exactamente cuánto tenía Isaac. ¿Y cuántos saben aquí que la vida de los judíos entre los 20 años más o menos, hasta los 20 y algo, hasta los 30, ¿verdad? Los hombres judíos no son considerados, no es la mayoridad. Los judíos se tornan mayoridad después de los 30 años, o sea, es considerado adulto después de los 30 años. O sea, tenemos en cuenta que al pasar del tiempo, ¿verdad?
Isaac era un niño. Era como un niño, no, era un muchacho. Porque hay una diferencia entre muchacho y niño. Y es como eso. O sea, a veces tenemos la costumbre de enseñar, a veces tenemos la costumbre de ministrar o recibir palabras donde la gente dice que Isaac era un niño, que Abraham cogió en los brazos y puso ahí en la piedra, entonces, toda esa cosa, ¿verdad? Pero no tenía como Isaac ser un niño, porque si él tenía que subir un Moriah, cuando Dios llamó a Abraham a tener que sacrificar a él, un niño no puede cargar tanta leña, ¿verdad? No puede cargar tanta leña. Entonces, entiendo una cosa en esta historia. Entre el nacimiento de Isaac, que está aquí en el capítulo 21, hasta el capítulo 22, entre el nacimiento hasta los 15, 20 años de Isaac, ¿verdad? No se menciona ninguna vez, ninguna palabra, ¿verdad? No se menciona de Abraham tener una relación con Dios juntamente con Isaac. No se menciona. Si tú vas a leer en los versos, no se va a mencionar, va a decir Isaac después allá en el capítulo 22. No tiene ningún verso hablando de Abraham levantando altares juntamente con Isaac a Dios. No tiene. ¿Cuántos saben aquí que Abraham era un hombre de altares? Abraham durante toda su vida levantaba altares al Señor, ¿verdad? Y no hay ningún lado mencionando de que Abraham enseñando a Isaac, su hijo, ¿verdad? Sobre el pacto de Dios con él. No hay ningún momento de Abraham diciendo sobre el motivo verdadero de por qué estaba Isaac ahí, de decir a Isaac, enseñar a Isaac que Isaac era una promesa, donde a través de Isaac Abraham iba a ser padre también de muchas naciones, de muchos pueblos. No hay ningún momento. Abraham simplesmente, cuando recibe la promesa, vive normalmente. Vive normalmente. Relax, dile así conmigo, relax. Relax, tranquilo, com a promessa. Quantos aqui já receberam a palavra de Deus e que foi cumprida? Muitos, todos creio. Deus tem promessas para cada um. Deus tem palavra para cada um de nós. E muitas das vezes nós recebemos uma palavra de Deus e Deus cumpre e nós como queramos. Haz assim comigo. Respiramos. Já se acabou o processo. Já se acabou o conflito. Ya se acabó todas las cosas, ¿verdad? El proceso todo, los lloros, los llantos. Se acabó, gracias Señor. Gracias Padre por mi niño. Gracias Señor por aquel trabajo que tú me prometiste. Gracias Señor. Pero iglesia, la pregunta que quiero hacer a ustedes hoy es: ¿cuál fue tu actitud después de haber recibido algo de Dios? ¿Cuál fue mi actitud? ¿Cuál fue tu actitud después de haber recibido algo de Dios? ¿Fue descansar? ¿Vivir normalmente? ¿O fue seguir buscando a Dios como estaba buscando antes? ¿Tú quedaste menos cristiano o más cristiano? ¿Has leído más la Biblia o has leído menos la Biblia? ¿Alabó más a Dios o dejaste de alabar a Dios? ¿Has servido la iglesia más veces o has dejado de servir? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cuál fue nuestra actitud después de haber recibido algo de Dios? ¿Tú ya paraste para pensar que tenemos que saber, piensa una cosa, tenemos saber lo que tiene que hacer después de una oración contestada? Es tan importante cuanto orar. Repita-se conmigo, saber lo que tiene que hacer es después de una oración contestada, es tan importante cuanto orar. ¿Sí o no? Muchas veces estamos pidiendo: ay Señor, obre mi vida, ay Señor, venga con tu poder, venga con tu gloria, venga con tu fuego, venga con tus bendiciones sobre mi casa, sobre mi familia. Señor, dame aquel trabajo, Señor, porque tú sabes que yo necesito, y Señor, necesito, pero ni damos cuenta de lo que vamos a hacer después que recibir. No damos cuenta, no tenemos ni la noción.
Hay gente que está pidiendo tanto dinero, hay gente que está pidiendo tanto dinero que pide, Señor, hágame millonario. Y Dios está así, mira hijo, vale, yo te haré millonario, pero ¿qué tú vas a hacer? No, Señor, hágame millonario primero. No, hijo, yo quiero saber lo que tú quieres hacer después con tanto dinero. No, Señor, hágame millonario y después te enseño. Hay mucha gente que está así. Pide dinero, pide para ser bendecido, prosperado y en victoria, pero después que Dios bendice, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos están me entendendo? ¿Cuántos están conmigo? Glória a Deus. Saber lo que hacer después de las oraciones es tan importante quanto orar, iglesia. Hermano, Abraham está viviendo la promesa de Dios, está en la agenda de Dios. Habla así conmigo, estoy en la agenda de Dios. O sea, Abraham está viviendo todo eso, Abraham está en la agenda de Dios, está en el lugar correcto, pero Abraham mismo todo en día con Dios está distraído. Habla así conmigo, distraído. No se distraiga con la promesa. No se distraiga con la promesa. Abraham está viviendo las promesas de Dios. Abraham está viviendo lo mejor tiempo de su vida, pero al mismo tiempo que está viviendo las promesas, todo lo que Dios te ha dado, Abraham está distraído. Abraham no entiende que Isaac no es el final. Abraham no entiende que Isaac es el final de su ministerio. Abraham tiene que entender que es el comienzo de tu ministerio. Iglesia, no lo sé si Dios está siendo claro contigo hoy, pero yo quiero que tú entiendas una cosa. Isaac no es fruto, Isaac es semilla. Isaac no es fruto. Lo que Dios ha puesto en tus manos, lo que Dios ha puesto en tu vida, no es fruto, es semilla. Fruto tiene como significado final. Semilla tiene significado princípio, comienzo. Entenda una cosa. Eu quero que tu entenda uma coisa. Lo que Deus te ha dado, ha entregado em suas manos, não é fruto, é semilla. Deus não quer entregar-te coisas para que tu quede parado e termine. Deus quer entregar coisas e seguir entregando coisas, porque Ele quer que tu comece a sembrar. Entenda uma coisa, poder, fogo e glória é semilla. Calicades é semilla. Calicades não é fruto, pastor. E tu sabe o que eu estou dizendo. Caicás não é fruto, caicás é semilha. Deus não já cumpriu? Já cumpriu, chegamos. Pero temos que ter em conta cambio de mentalidade. Temos que, foi o que o pastor predicou há 20 dias. Se tu não estava, busca em YouTube. Cambio de mentalidade. Nossa mentalidade de acostumbrar-se com lugares. Mentalidade é acostumbrar-se com pessoas. Mentalidade tem que cambiar hoje. Se não ha cambiado, tem que cambiar. Porque se não cambiamos, o novo de Deus não vai vir. O novo de Deus não vai vir. E eu creio que Calicades, poder, fogo e glória, tem na palavra. E porque tem na palavra, tem na promessa. E porque tem na promessa, essa promessa, Calicades, não é fruto, é semilha. Glória a Deus. O que carregamos hoje, temos que entender que não é fruto, é semilha. ¿Sabe uma coisa? É por isso que a geração que siembra hoje, nem sempre cosecha hoje. ¿Verdad? Nem sempre o que eu estou sembrando hoje, vou a cosechar. Nem sempre minha geração que está sembrando hoje, vai cosechar. Nem sempre. Nem sempre o que tu estás sembrando hoje, tu vai cosechar. Pero eu quero dizer-te uma coisa, eu quero liberar uma palavra sobre tu vida. Se tu pode levantar suas manos, eu declaro sobre tu vida, lo que tu estás sembrando hoje, tus hijos vão cosechar. Lo que tu estás sembrando hoje, sus nietos vão cosechar. Lo que tu estás sembrando hoje, sus bisnietos vão cosechar. Lo que tu estás sembrando hoje, su generação vai cosechar. Su generación, hay una generación por trás de eso que va a cosechar. No te distraiga, dile así conmigo, no te distraiga. Dile al hermano que está a tu lado, no te distraiga con lo que Dios te ha dado.
Ahora dile al otro hermano que está al otro lado ahora. Lo que Dios te ha dado es para seguir en dirección al camino del propósito. No para donde tú estás. No para. No para, siga. No te distraia. Um tempo desses, umas semanas atrás, a pastora vai entender o que eu vou dizer agora. Eu aprendi algo incrível com ela e é verdade. Todo lo que viene hacia ti te aleja de Deus. Eu apontei, incluso eu apontei porque é muito bom. Todo lo que viene hacia ti que te aleja de Deus, que te aleja de tu pastor, que te aleja de tu igreja, que te aleja de tu ministério, não viene de Deus, viene del diablo. Viene del diablo, não é de Deus. Se está te alejando del ángel del Senhor que has puesto sobre tu vida, se está alejando del dono que Deus te ha dado, se te aleja del ministério que Deus te has puesto, se te aleja de la presença de Ele, vamos dizer assim mais claro, se aleja de la presença del Senhor, porque nada importa, não importa nada, não importa promessa, não importa coisa, não importa, isso não. Isso é importante, porque isso cumpre coisas em nossa vida para cumprir um propósito. Promessas são coisas que cumprem nossas vidas através de Deus, verdade? Para cumprir um solo propósito. Não é para agrado meu, para tu ego, para tu orgulho, para nada. Isso é só para cumprir um propósito. Pero se te está alejando de Deus, se te aleja de la presencia, se te aleja, isso não viene de Él. Tenemos que ter ojos abertos. Dile assim comigo, cuidado. Cuidado, abre os olhos. Então, Abraão estava no lugar correto, pero por deixar Isaac entrar na relação dele com Deus, se distraiu. Se quedou distraído. A promessa a vezes pode distrair-te a ti. A promessa a vezes pode distrair a nós, desubicar a nós. Temos que entender que as coisas que tu haces para Deus nunca, jamás podem ocupar o lugar de Deus em tu coração. As coisas que estão a nosso redor, situações que estão em nosso meio, jamás, nunca pode ocupar o lugar do Senhor em nosso coração. ¿Sabe por quê? Porque Deus não divide nada. Deus não vai dividir tu coração com nada. Deus não vai dividir tu coração com tu trabalho. Deus não vai dividir tu coração, vou ser mais claro com tu família. Deus não vai dividir tu coração com nadie. Deus tem celos de tu coração. Entenda uma coisa, tu vai desfrutar de coisa, tu vai ter coisa, pero tu tens que entender que nada deve ocupar o lugar de Deus em vuestro coração. ¿Dónde está su coração? Repita-se comigo, ¿dónde está su coração? Dile al hermano que está a su derecha, ¿dónde está su corazón? De la izquierda, ¿dónde está su corazón? Yo te hago repetir mucho eso porque a veces hablamos de la boca para afuera. Hablamos así por hablar. Estoy hablando porque hermano Mateo, porque Mateo dijo que tiene que repetir. Pero yo hablo porque para que entre dentro de tu consciência, porque de la consciência nadie puede huir. De la consciência nadie puede huir. Nada, ni nadie deve ocupar a posição de Deus em nosso coração. Agora te hago uma pergunta: Isaac, ¿es bendición o maldición? Porque isso se lía a la cabeza, ¿verdad? Isaac, ¿es bendición o maldición? Bendición. Pero mesmo sendo bendición, está distrayendo a Abraão. Mesmo sendo bendición, está distrayendo. Vamos abrir em Gênesis 22. Agora tu vas entender. Gênesis 22, verso 1. Gênesis 22. Quem vive, igreja? Cristo. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 22 vai dizer assim. Vamos dizer assim, depois do silêncio de Deus, verdade? Imaginamos que como Isaac tinha seus 15, 20 anos, 20 e algo, verdade? Passou um tempo. Deus vem e interviene de novo na vida de Abraão. Outra situação.
ahora con la promesa. Génesis 22 va a decir así: aconteció después de esas cosas. En otra versión va a decir: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Dile a su hermano que está a su lado: Dios te va a probar. Ahora pregunta a ele: ¿tú estás preparado? ¿Tú estás preparado para ser probado? Porque Dios te prueba. El diablo te tenta, pero Dios te prueba. Hay que tener ojos. A veces estamos ocupando lugares. Pensamos que es la situación, el proceso, es el diablo que te metió ahí. No, es Dios te probando. Dile de nuevo a tu hermano: Dios te va a probar. ¿Estás preparado para ser probado? Dios te va a probar, iglesia. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo: Abraham, y respondió: heme aquí. Heme aquí. Es gracioso una cosa, porque después de tanto tiempo, mismo desubicado, mismo distraído con la promesa, el hijo reconoce la voz de tu padre. El hijo reconoce la voz de tu padre. Cuando Dios te llama, tú vas a reconocer la voz de tu padre, porque el padre que ama, corrige. Entonces aquí Él quiere corregir a Abraham, Él quiere intervenir de nuevo. Siempre que Dios te pone a prueba, es porque Él quiere saber dónde está la posición de Él en tu corazón. No quiere decir que tú estás pasando esa prueba porque Dios dio una gana y puso tú en la prueba para jugar contigo. No. Es porque seguramente tú estás distraído con algo. Seguramente Dios te puso en una posición que cuando antes tú no tenías nada, Dios te bendició tanto y te puso en una posición en que esa posición que tú se encuentras ahora es más importante y está más ocupada en tu corazón que el propio Dios que te dio, que te puso en esa posición. Siempre que Dios te pone en prueba es porque Él quiere saber dónde está la posición de Él en tu corazón. Es por eso que tú no puedes poner el dinero en su corazón. ¿Sabe cuál es el lugar del dinero? En el bolsillo. ¿Sí o no? El lugar del dinero es en tu bolsillo, en la cartera. El lugar del dinero en la tarjeta, el lugar del dinero en el banco. No es en tu corazón. El lugar del dinero es en la Zara. El lugar del dinero en la rebaja. Ese es el lugar del dinero, no es dentro de tu corazón. Tú tienes que coger el dinero, ponerlo en el suelo y pisar y dominar sobre ese dinero. Tú tienes que dominar ese dinero y no dejarse dominado por él. Tanta gente compra coche, tanta gente compra casa, compra piso, y los que compran coche, ay, no da cola, ay, cuidado, no. ¿Es así o no? No, hermano, por favor, tenga cuidado, hermano, es que compré ese coche, hermano, no. Tome cuidado, quite los zapatos para entrar en el coche, hermano. Por donde tú estabas, mi hermano. Hermano, no quiere bajar ahí en la esquina, mi hermano, es mejor que yo te lleve hasta su casa. ¿Es así o no? El coche se tornó becerro de oro. La bendición se tornó becerro de oro. Si la bendición entró en su corazón y ocupó el lugar de Dios, es becerro de oro. Becerro de oro. Se tornó todo. Ay, pastor, el pastor viene y te dice así: Dani, tú tienes el coche allá, Dani. Hay el hermano que vive allá en Alcira, allá lejos, hermano, y tú vives cerca, Dani. Dani, no puedes llevar a él. No, pastor, es que recién he comprado el coche, pastor. Está limpio. Es solo para mi familia, pastor. Es que es complicado, pastor. Yo, ¿cómo que voy a dejar el hermano? Mira cómo el hermano viene, no sé dónde anda. Viene en el metro. Y en el metro entra gente de todo tipo. Y pasa por la calle. ¿Cómo que voy a dejar el hermano entrar en mi coche, pastor?
Pero eso solo queda entre nosotros, pastor. No dile a nadie. No dile a nadie. ¿Es así o no? Yo estoy equivocado. ¿Es así o no? ¿Qué pasa? ¿Es así o no? Es así. Puso el coche en el corazón, puso la bendición en el corazón, puso la promesa en el corazón. Es por eso que cosas no deben tener lugar en nuestro corazón. Mira una cosa que Dios va a decir a Abraham ahora. 22:2. Génesis 22:2 va a decir. Y dijo así. Capítulo 22:2. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Dios habló, tu único, tu primero, tu segundo, tu tercero, tu único hijo, Isaac, a quem amas, e vete a la tierra de Moriah, e ofrézalo allí em holocausto sobre uno de los montes que eu te diré. E dijo: toma ahora tu hijo, tu único, habla assim comigo, único. ¿Sabe por qué Dios pide a Abraham, Isaac, su único hijo? Dios no es tonto. Dios no hizo de tonto. Dios sabe que Abraham tenía 2 hijos. Dios sabe que Abraham tenía 2 hijos. Pero Dios pide su único hijo. ¿Sabe por qué? Porque Isaac es el hijo de la y Ismael es el hijo de la ansiedad. ¿Sabe qué ansiedad? Es tú no esperar el tiempo de Dios. Ismael es el hijo de la ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque Dios pidió a su único hijo. Porque Dios no reconoce a nada y a nadie que es producido, generado de lo que viene de la carne. Dios no reconoce nada que viene de la carne. El mundo espiritual no reconoce a nada y a nadie de lo que viene que no sea del Espíritu. Ismael es el hijo de todo aquello que es fuera del tiempo de Dios. Ismael es hijo de la ansiedad. Ismael es hijo de todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Habla a tu hermano que está a su lado. Póngase en la voluntad de Dios, mi hermano. Si no, el Señor no va a reconocer nada de lo que tú haces. Dile, no tenga miedo. Dile, póngase en la voluntad de Dios. Porque si no, el Señor no va a reconocer tus frutos. Ubícate. Y seguimos aquí ahora, en el mismo verso, va a decir aquí en mi versión: ¿a quién amas? Dios está aquí, Dios en este lugar, en este punto ahora, está diciendo así: ¿a quién amas? ¿A quién más amas? Él acaba de ir tocar en el corazón de Abraham, Señor. Ele foi no coração de Abraão, como uma aguja, foi assim profundo, foi a lo que mais lhe toca, foi a lo que mais lhe cuesta, foi a lo que mais lhe duele, a quem tu amas. Entrega, hágalo como, e vete à terra de Moriah e ofereça-lo aí em holocausto, como sacrifício sobre um dos montes que eu te vou dizer. Deus empieza aqui neste tempo. Ahí exactamente en esta charla entre Dios y Abraham, a empezar a arreglar las cosas de Abraham, que es donde, en el altar, es en el altar. Abraham era un hombre de altares, y pasa un tiempo, de un capítulo a otro, Abraham no enseña a tu hijo sobre quem é o Deus que Abraão sirve. Há silêncio. E é o lugar, o altar, é o lugar onde Abraão deveria haber empezado depois, continuado, ¿verdad? Temos a vezes a costumbre de pensar que sacrifício é muerte. Porque pensamos aqui que vai matar. A primeira coisa, quando Deus nos pide, tenho que fazer um sacrifício. Deus te pide um sacrifício, meu irmão. Ou seja, temos em conta que é muerte, ou seja, é pérdida. Pero algunas veces, lo que quiero decir aquí en esta tarde, es que a veces el sacrificio para Dios no es anular algo.
e sim reposicionar-te. Sacrifício pode ser reposicionar tu coração. Aqui neste caso, nesta história, Deus está falando a Abraão: eu quero posicionar-te. Mas Abraão não se dá conta aún. Abraão se vai dar conta depois. E vou ser mais claro: nem sempre quando Deus te pide algo como sacrifício, é porque Ele quer anular uma coisa tua em tu vida. O que Ele te ha dado, nem sempre Ele quer anular, nem sempre Ele quer quitar de tu vida. E se Ele quer reposicionar tu coração. Abraão quedou sem Isaac? Abraão quedou sem Isaac? Não. A vezes pensamos que entregar algo é como morrer. Sim, sacrifício é morrer. Pero sacrifício também para Deus é reposicionar nosso coração. Abraão não quedou sem Isaac. Abraão seguiu. Solamente Deus quis reposicionar. E no capítulo 3, no verso 3, al próximo, vai dizer assim: e Abraão se levantou muito de manhã e enalbardou su asno e tomou consigo 2 siervos suyos de confiança, não? E a Isaac, su hijo, e cortou a lenha para o holocausto e se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dijo. Siga el 4. Al tercer día alzó Abraão sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínate el corazón del hombre, como estaba. 5. Entonces dijo a Abraão a sus siervos: espera aquí con el asno. Mira que lindo. Espera aquí con el asno. Y yo y el muchacho, porque él no era niño, el muchacho, iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos, iglesia. E adoraremos. E adoraremos. E adoraremos. E adoraremos. Eu vou. Vamos subir. Vamos subir. Nadie sabia disso. Nadie, nem seus servos. Nadie sabia. Nadie sabia. A vezes há gente de confiança tua que não tem que saber de coisas do que Deus te ha hablado a ti. A vezes há coisas que Deus habla a ti que tu não tens que abrir a boca para as pessoas mesmo de confianças tuyas. Temos que ter em conta isso. E nadie sabia. Pero vamos hasta aí. Quédense aqui. Quédense aqui. E vamos hasta aí. Abraão sabia o que Deus havia pedido a ele. A entregar seu único filho como sacrifício. A entregar seu único filho em holocausto. Pero Abraão, o padre de la fé, já sabia que Deus queria algo, tratar com ele em algo. E sabia que al chegar aí arriba, ele ia volver. Pero iba aí e adoraremos. Iremos hasta aí e adoraremos. Iremos hasta aí e adoraremos. E volveremos a vosotros. E volveremos a vosotros. É muita fé, é muita fé. É muita fé. É muita fé. Um adorador sabe tocar o coração de Deus. Um verdadeiro adorador que lo adora em espírito e verdade, sabe tocar o coração de Deus. Um verdadeiro adorador sabe que muito de lo que chamamos de sacrifício é adoração. Um verdadeiro adorador sabe de lo que muitos chamamos de sacrifício, de entregar, é adoração. Amém? Vamos ao verso 6. Já estou terminando. Vamos ao verso 6. E disse assim: e tomou a lenha del holocausto e le puso sobre Isaac su hijo. E ele tomou em su mano el fuego e el cuchillo. E foram ambos juntos. Entonces, el 7, vai dizer: entonces, quem é padre aqui? Quem é madre aqui? Entonces habló Isaac a Abraão su padre e dijo: Padre mío. Respondió:
heme aquí mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego, aquí tiene la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Yo me pongo en el lugar de Abraham, para la gloria de Dios. Yo soy padre ahora de una niña que tiene 9 meses. Yo esa niña ya dejé caer 3 veces y me duele. Por fallos míos dejé esa niña caer del sofá, algo así, y ya es duro. Al lloro, al llanto. Imagínate este chico tener que entregar su hijo, este hombre, tener que entregar su hijo como cordero en un holocausto. Imagínate un corazón de una madre tener que hacer eso. Keila, tú eres madre de 2 hijos, ¿no? Imagínate tú tener que subir con la pastora en el Monte Moriah para sacrificar. Pastor, imagínate subir com Mickey ou com a Lasne, que é a única niña de toda a família, a única, allá arriba, sem nadie saber, sem a pastora, sem Keila, sem nadie, solo tú e Deus. Difícil. Eu me pongo no lugar de Abraão e, pô, eu não puedo, Eu não puedo, Eu tenho que ler mais sobre a história de ele para seguir tendo mais fé, porque há que ter fé. Pero lo mais lindo, igreja, ponga sobre seus pés. Lo mais lindo, lo mais lindo, é no verso 8. E eu quero que tu leia comigo o verso 8. Lo mais lindo é o que vai dizer Abraão. Y respondió Abraham el 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? ¿Dónde está el cordero? Y el papá Abraham dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos, dice. Dios va a proveer el cordero. Deus sempre vai prover cordeiro. Pero não havia cordeiro. Pero não havia cordeiro. Não havia cordeiro. Não havia nadie. Estava solamente o papai e o hijo. Solamente estava Abraão e Isaac aí arriba. Não havia cordeiro. Não havia nadie. Tu tens que entender uma coisa. Há coisas que Deus que tem escondidas não de ti, e sim para ti. Não sei se me entenderam. Há coisas que Deus tem escondida não de ti, e sim para ti. Há coisas, não entenderam? Há coisas de Deus, há bendições de Deus, há promessas de Deus. Há coisas, bendições sobre a abundância escondidas de Deus, não de ti, e sim para ti. Não has entendido aún, meu irmão. Quando eu leí esse verso, eu em minha casa, eu estava saltando, eu estava chorando em minha casa com Eva e ao lado, porque eu vi a graça de Deus aí no Velho Testamento, através da vida de Abraão. O amor de Deus eu lo vi, porque eu lo vi que mesmo em qualquer circunstância, o Cordeiro Deus lo vai prover. O Cordeiro Deus vai prover. Igreja, levanta tus manos, cerre tus ojos. Igreja, estamos em el año de 2023, el año de puertas abiertas, iglesia. Estamos en el puertas abiertas. Puertas abiertas es provisión. Puertas abiertas es provisión. Tal vez tú no estás viendo el cordero ahora. Tal vez no estás viendo la bendición. Pero crea en una cosa. Dios lo tiene escondido no de ti. Dios tiene la provisión escondida para ti. Aleluya. Cierre tus ojos, cierre tus ojos, cierre tus ojos. Aleluya, te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor.
Creemos em tu palavra, Senhor. Creemos em tu palavra, Senhor. ¿Dónde está su corazón, iglesia? ¿Dónde está su corazón, iglesia? Y dice el 9: quede com seus olhos cerrados, quede com seus olhos cerrados. E disse el 9: e quando chegaram ao lugar que Deus havia dicho, edificou aí Abraão um altar. Edificou aí Abraão um altar e compuso la leña e ató Isaac su hijo e lo puso en el altar sobre la leña. Ei, tu tens que entender uma coisa: ele puso la promessa en el altar. Ele puso la promessa en el altar. Ele puso lo que ele tinha más de valioso en tu corazón en el altar. Tú no estás entendiendo. El 10 va a decir: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgolar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Va a decir el 11: y dijo: no extienda su mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a Dios. Abraham, ya conozco que tú tienes el corazón direccionado hacia mí. Aleluya. Tú no estás entendiendo, iglesia. ¿Sabe un gran problema nuestro? Yo creo que, ¿sabe un gran problema que tenemos? Es que queremos ver el cordero primero. Queremos ver el cordero antes de poner el sacrificio en el altar. Queremos ver el cordero, queremos ver la provisión antes de poner el sacrificio en el altar. Antes de poner el sacrificio en el altar, tú tienes que entender que su provisión no está ahí, está en el altar. Su provisión viene del altar. No, su provisión no viene de donde tú estás, no viene de esta silla, no viene de aquella puerta, no viene, está del cielo para altar y para ti. Es así que funciona, es del cielo de para altar y para ti. Tú tienes que entender que tú tienes que poner el sacrificio, tú tienes que poner tu corazón en el altar. Es poner tu corazón en el altar. Porque Dios hoy, en esta tarde, quiere reposicionar corazones que estaban distraídos con la bendición. Dios te trago aquí hoy para decirte: ponga tu Isaac en el altar. El lugar de Isaac era en el altar. Siempre fue en el altar. El lugar de Isaac en el altar. Y yo te mostraré el cordero, así dice el Señor. Yo te mostraré la provisión. El cordero está escondido, no está escondido de ti. El cordero está escondido para ti, iglesia. El cordero está escondido para ti. Levanta tus manos neste momento y comienza a decirte: gracias, Dios. Comienza a decirte: gracias, Dios. Padre, yo te entrego mi corazón a ti. Yo reconozco que mi corazón es el verdadero sacrificio que tengo que entregar hacia ti, Señor. Tú tienes que decir eso. Eso no tiene que venir de la boca para afuera. Eso es solamente del corazón, porque la promesa solo va a venir cuando tú pongas su corazón en el altar delante del Señor. Cuando su promesa, la provisión, el cordero que estaba escondido ahí atrás, solo va a aparecer cuando Dios ve que tu corazón está prostrado delante de Él. Está prostrado delante de Él. Dios solo nos va a dar acceso a la provisión cuando Él tiene verdaderamente nuestro corazón. Dios solo va a dar acceso a nosotros la provisión, a la promesa, cuando nosotros estuvier con nuestro corazón rendido delante de Él. ¿Dónde está su corazón, iglesia? Cierre tus ojos. ¿Dónde está su corazón?